Ay, tranquila. Y se conecta.
Sí, recién se cosa. Ahí en la diagonal. Ah, mira, en la diagonal y la centinela vive en una verdulería como la de allá donde nosotros compramos las cosas. La Amalia. Las penas que te gustamos. ¿Compraste? Sí, compré frutilla. Frutilla, frutilla. Frutilla también me gusta, ¿sabes qué conseguí? Ya te voy a poner frutilla, 250 gramos. Frutilla. 250 gramos. Frutilla. ¿Y cómo se hace? Sí, lo pones en la olla para el día. Fresquita, me dijo. Sí, así son, ¿no? Una cosa, la olla. El paquetito 250, lo compré en esa olla. Lo hacemos ahora, cebollita. Le compré la cebolla. Ellas estaban en la oferta, la que tenía la estaban en la escuela, y siete chicos. Compré las 3 peras por 150. 250 pesos. No. Terminó bien, estaba en atendido bien, estaba por el club. Entonces, no me voy a decir, no conoce nada. La de esto, y le ponemos la cena al vapor. Entonces, cuando viene, le dice, entonces, te comimos los mandarinas, después de las mandarinas, ¿cómo es un poquito de agua nomás ahí? Ah, hola, hasta que toque la, que toque la patita. Un poquito más.
¿Se escuchó todo? My current occurrence. Oh. Son malísimos jugando en el predio ustedes dos. La verdad, son más malos que la mismísima Cristina Fernández de Kirchner. Iba a decir que la droga, pero ni siquiera la droga es tan mala como la Cristina. Tenés el micrófono prendido. Bien. Viste, 3, 4 profes, todas charlando, y ella mirando por la
Nacho, vení, ¿no me decís cómo entro al chat esta mierda? A ver, ese botón rojo. Pablito, tenés el micrófono abierto. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo ¿Qué bien? tal? Buenas tardes. Estoy un poco tentado. ¿Cómo anda? Pablo, amigo, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Doctor. Pablo es un amigo de la casa, de la cátedra. No. Hola, profe. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ahora te quiero escuchar, Pablo. Recién les iba a poner en el chat que a mí no me molesta el tema de los micrófonos, ¿viste? Cuando dicen, no, apaguen los micrófonos, por favor, no me molesta. Pero si a alguien se le escapa algo, queda abierto a la repregunta, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero saber a qué estaba jugando la Play el amigo que acusaba a su compañero de no tener destrezas o habilidades. ¿A qué juego jugaban? Estaban jugando al FIFA. Estaban jugando al FIFA, bien. ¿Y qué Sí, pasó? al ¿Se FIFA. comió una goleada? ¿Cuál fue el asunto ahí? No se hacen nada. Hace media hora que están, no hacen nada, pobrecito. Bueno, está bien. Bueno, nada, Arrancamos eso. muy gracioso, profe, la clase. Sí. Demasiado gracioso. Demasiado gracioso. Yo insisto, no tengo problema si a alguien se le escapa un micrófono. Accidental suele pasar, pero bueno, yo por ustedes, a veces a uno piensa que está en la intimidad y no lo está. Tiene una invasión cibernética dentro de su esfera íntima. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo anduvieron en estos días? ¿Estuvieron leyendo un poco? ¿Algo que quieran preguntarme? ¿Algo que quieran comentar? Acuérdense que el segundo parcial es oral, chicos. Tienen que hablar, ¿eh? Bueno, Doctor, una pregunta. sí. El primer parcial va a ser escrito, ¿no es cierto? ¿Cómo, perdón? El primer parcial va a ser escrito, ¿no es cierto? Y lo que El primer tenemos... parcial, para Sí. quienes tengan que asistir a la facultad a rendirlo, va a ser escrito. No sé si va a ser escrito también para quienes cursen, para quienes estén, digamos, que no vayan a la presencialidad, quienes rindan por Zoom o por donde sea. Ahí no sé si va a ser escrito o si va a ser oral. Eso no lo sé todavía. No es que no lo sé porque no lo definí yo, sino porque no lo defino yo. ¿Sí? Gracias. Si fuera por mí, no sé qué haría, pero ya les diría lo que sucedería, pero no sé si se han sentado a definirlo realmente. Muchas gracias. ¿Ustedes tienen algún tipo de preferencia? Y el primero escrito y el segundo oral. Así, como si fuera en la presencialidad, digamos. Claro. Coincido. Va, yo, no sé los demás. Es mejor así. Coincido. Estaría bueno tal vez un recuperatorio oral o algo así para el que no se le facilite tanto tal vez la escritura. Aunque no sé si va a ser múltiple choice, no tengo idea. Ajá. A ver, a los que van a la facu, son 4 o 5 preguntas para desarrollar, ¿sí? Así, corta la bocha, digamos. No sé, les llega a preguntar cuál es la diferencia entre jurisdicción y competencia, es una pregunta que se suele hacer. Explique cuál es el procedimiento para elegir a un juez de primera instancia en la provincia de Buenos Aires, esa puede ser otra pregunta, puede ser qué es el proceso, cuáles son sus caracteres. Eso para quienes vayan a la facu. Ahora, los que rinden por Zoom, los que rinden a través del campus, nosotros cuando rendimos un examen a través del campus, y me incluyo porque yo también he rendido exámenes, no para la facu, no para la carrera de Derecho, pero para otro tipo de asignaturas, he rendido en la virtualidad y nosotros contamos con la ventaja de tener el material a nuestra disposición, ¿sí? El libro, el apunte, el WhatsApp web con el grupo de los que estamos rindiendo. Hay un montón de ventajas que tenemos, que obviamente cuando uno está en la docencia también lo conoce. Entonces el examen que se haga escrito por medios virtuales queda adaptado a eso, ¿sí? Ustedes no esperen una pregunta tal cual si estuvieran solos, mano a mano, frente al cuaderno en la facultad, ¿sí? Si van a rendir
escrito a través del campus, esperen otro tipo de preguntas, ¿sí? Quizás preguntas que requieran de un razonamiento, o quizás preguntas que no se hallen tan fácil dentro de los manuales, tratados, o dentro de ese motor de búsqueda tan conocido que tiene 2 circulitos grandes, ¿sí? Quizás... pero profesor, la gente mayor, como en mi caso, Sí. no somos tan rápidos como para consultar cosas mientras damos un examen. Bueno, está bien, Por lo menos en mi caso. No sé otro. El derecho al trato equitativo e igualitario Claro. merece que sea el mismo examen para todos, ¿sí? Que no hagamos una distinción en cuanto a grupos etarios y hagamos un examen de una forma u otra. El examen va a ser igual, sí. Más allá de que haya distintos temas y eso, la modalidad es la misma, sí. Doctor, A duras penas prendemos el Zoom. ¿Cómo, cuando perdón? yo rendí contratos el cuatrimestre pasado, Sí. eran 40 preguntas, 30 preguntas en 40 minutos. O sea que era totalmente, si alguien podía pensar que íbamos a consultar el material, era totalmente imposible. Si me tengo que poner a hacer 30 preguntas por tema, más para el recuperatorio, me muero. Así que 30 preguntas no van a ser. Eran 30 en 40 minutos, era imposible. No, tengo que googlear yo, preguntas para tomar el examen del evento, no sé, ya me quedo sin repertorio. El que googlea soy yo si tengo que hacer eso. No. Muy bien los docentes de contratos, pero no va a ser así. Doctora obligada. Esa gente no está Profe, bien. una pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo es el examen en la facultad? ¿1 hora, hora y media? Sí, más o menos 1 hora. 1 hora. 1 hora y cuarto a veces, por ahí, depende. Ya ni me acuerdo, porque la última vez que tomamos fue en el 2019, así que... Pero sí, como siempre es en la hora de clase, eso es 1 hora, 1 hora y cuarto. Agustín. Sí, Pablo, amigo, ¿cómo va? ¿Cómo andás? Qué gusto verte. Igualmente. Igual me Sí, encantaría decirte que no verte porque terminaste la materia, Pablo. No pasa nada, eso es lo que menos me interesa. Tamón ayer dijo lo mismo, pero no hay problema, no hay nada, no importa eso. Yo la quería rendir libre. Y ¿sabes qué te quería consultar? Por eso estoy con vos ahora. Sí. Porque yo lo que quiero es a la facultad. A mí no me da la cabeza ni la forma para rendir en virtual. Sí. Me pongo, viste, muy nervioso. No llego, igual como dijo la compañera, no me siento cómodo, está bien. Hay que adaptarse, pero yo nunca me pude adaptar a rendir virtual, ¿viste? Lo veo más como una mezcla de suerte, de tener el material junto, de estar acomodado a estas nuevas tecnologías y yo no lo estoy. Yo manoteé ahora porque tenía la ilusión, ¿viste? de ir a clase, de ir a facultad, ¿viste? De estar con ustedes, con mis compañeros y a tomar café y todo. ¿No sabes por qué no nos dieron, en tu comisión, en esta, no tenemos clase? ¿Por qué no tenemos presencialidad nosotros? La verdad no lo sé. No lo sé, el otro día lo averigüé medio por... No, o sea, no es que pregunté directamente, le comenté a alguien, no lo sé. No sé por qué se eligió alguna comisión que vaya a la presencialidad y otra no sé cuál fue el criterio. Calculo que tiene que ver con el aforo y la distribución de personas en determinados horarios, ¿sí? Pero Calculo que tiene que ver con eso. Pero no somos la comisión con mayor cantidad de alumnos. No digo por eso, sino porque, a ver, pensémoslo. 6:30 de la tarde, bueno, tenemos tantas aulas, 6:30 va esta materia. A las 3 tenemos tantas aulas, va esta. Se ve que en la volteada entró a las 3 y no a las 6:30. Me imagino que viene por ese lado yo. Perfecto. No, qué picardía, la verdad que en serio no. Qué lástima. Bueno, no importa, ya está. Bueno, vamos a seguir así, entonces. Consulta. Sí. Quería preguntar si podrían subir alguna guía o algo como para que nos vayamos guiando y podamos ir respondiéndola a nosotros como medio práctica para el examen. Bien, perfecto. Yo de eso les iba a hablar. Primero, hoy ya les inauguro empezar a subirles material, por lo menos de mi unidad, ¿sí? De la 4. Les voy a subir algunos cuadritos que siempre armo, que imagino que es lo que yo escribiría en el pizarrón si estuviéramos en la presencialidad. Bueno, lo ponemos lo vamos a poner ahí en el campus para que lo vean. También les voy a acompañar algunas lecturas, ¿sí? Para complementar un poco lo que vamos a ver hoy, que es designación y remoción de los jueces. Y les voy a hacer una pregunta, y séanme francos, ¿sí? Séanme francos, porque vieron que cuando terminan los cuatrimestres se hacen encuestas, ¿sí? Que son anónimas, obviamente no sabemos quién las respondió,
que ustedes completan muy satisfactorio, poco satisfactorio, etcétera, etcétera. Y al final pueden dejar sugerencias o alguna inquietud que tengan. Y ya he notado en muchos cuatrimestres que nos dicen más trabajos prácticos, nos piden, ¿sí? Por parte de los alumnos. Evidentemente les genera algún tipo de beneficio en cuanto a estudiar. Yo les pregunto ¿a ustedes les parece bien que nosotros hagamos trabajos prácticos en forma regular? ¿Por qué se los pregunto? Porque si lo vamos a hacer bien, ¿sí? O sea, lo vamos a subir, vamos a poner una fecha de entrega, ustedes se van a tener que comprometer en hacerlos, obviamente no van a ser unos choclos, y se va a tener en cuenta, obviamente, el resultado o haber tenido cierta conducta en los trabajos prácticos a la hora de meritar la nota final. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes están a favor o les parece bien que nosotros instauremos esto? Sí, a mí me Sí, parece yo prefiero buenísimo. Sí, doctor. ¿Sí? totalmente. Me Nos parece que ayuda un analizado el montón. tema, está bueno, nos sirve como un repaso y a veces hasta un modo de estudio. Listo, perfecto. Claro, pero el perfecto. tema es la gente que trabaja y la Sí, gente que obvio. está Claro, haciendo eso la también hay que tener materia. en cuenta, la gente que trabaja, que quizás no puede. Claro, eso está bueno si tiene una correlación entre el tiempo de Que se entrega y la hagan, pero no pregunta. obligatorios. Claro, que no sean obligatorios, porque el tema es que se complica para los que tenemos una edad y tenemos carga familiar, tenemos trabajo y se nos complica por ahí a llegar a tiempo. Claro, porque Ahí los tendrían fines que de ver a veces semana las edades no los que tenemos están, libres. y capaz que los críos pueden y tienen más tiempo que nosotros, los que están en la facultad, que son más pequeños que nosotros. Yo creo que a partir de los 35 hacia arriba, tenían que rever eso un poquillo para la gente un poquito más grande que está complicada con cuestión de carga, familia, como todo, ¿no? Como podés tener vos, como tenemos la mayoría. Yo creo que de los 35 hacia abajo, de los 30 hacia abajo, creo que la llevan un poquito más liviana en cuestiones de tiempo y de cargas. Bien, Creo bien, bien. yo, Está no lo bien, sé. está bien. A ver, vine a preguntarlo abiertamente para esto, para que surja esto. Claro, Si no, yo te soy Pero sincera, lo de yo las estaba guías está preguntando bien, a ver si era obligatorio el trabajo o no, porque yo, te soy sincera, hoy me pude sentar a cursar y estos días vengo, pero rejugada con los horarios y los tiempos, y no he podido sentarme a hacer el trabajo práctico. Entonces, te soy sincera, yo pregunté en el grupo a ver si era obligatorio sí o no, y si servía para nota, ¿vale? Te hablo perdón, yo. perdón, Claro, ¿ya les dieron un trabajo práctico? claro, ¿Quién se los dio? exactamente. ¿El doctor Lascano? Sí. Sí. Y sobre fuente. Bien, perfecto, perfecto. Y bueno, ahí por eso es lo que yo insistía en el grupo, y perdonen chicos que me puse pesada en el grupo preguntando este tema, porque claro, se nos complica a la gente grande que estamos estudiando, Perfecto. que tenemos carga. A eso Bien. es lo que voy. Por eso ahora vuelvo a preguntar. El trabajo práctico que nos dio este señor, que es la fuente y todo lo demás, que hay que entregar el 31, ¿es obligatorio? Yo, la verdad que no lo sé, me acabo de enterar que te dieron trabajo. Calculo que sí, ¿sí? Calculo que es obligatorio. Yo entendido voy a que hacer sí, la pero parte. es una ¿Porque va con nota o va sin nota? La verdad que no lo sé. Esperen que ya mismo le mando un WhatsApp y le pregunto. Vale. No, profe. Bien. Yo iba a ese tema casualmente. A veces uno se estresa haciendo, porque me ha pasado con otras materias, no estoy hablando de ustedes en especial, porque recién es la primera vez que hago esta materia con ustedes, pero ha pasado en muchas materias que uno se estresa, que como dicen la mayoría de la gente grande que trabaja, que tiene un montón de otras actividades, entre esos hijo, casa, familia, todo que atender, se estresa haciendo un trabajo práctico que te dicen que te lo van a evaluar y después resulta que cuando vas al examen, no solamente que no te lo evalúan, sino que ni siquiera te lo miran al trabajo práctico. Me parece una falta de respeto. No estoy hablando de ustedes porque no quiero que lo tome como algo personal, pero la verdad que estaría bueno que si uno va a hacer un trabajo práctico, mínimo tenga una mínima evaluación, porque si no, ¿para qué voy a hacer un trabajo práctico si No, por eso yo les pregunté, si vamos a hacer todo esto, obviamente, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con disciplina, ¿sí? Vamos a decir una fecha de entrega, yo me voy a comprometer a mirarlo, yo me voy a comprometer a hacer todo eso, pero hay que hacerlo con la disciplina, ¿sí? Si lo vamos a hacer para, no sé, para ocupar tiempo de clase en eso o lo que sea, me parece que no es producente. Yo soy de los que piensan que hacer el trabajo práctico tiene que ser algo que nos puede llegar a cierto modo, ayudar en el estudio, ayudar en la comprensión, ayudar en la exposición, ¿sí? Porque sí o sí va a haber un intercambio luego en la clase, pero si le vamos a dedicar tiempo, para mí da sus beneficios, yo
creo que lo tenemos que hacer de alguna forma que tenga ciertas normas, ciertas reglas. ¿Sí? Generalmente, ¿cómo me manejo yo en lo personal con el trabajo práctico? Lo que busco es alguna lectura complementaria como para partir, ¿sí? Por ejemplo, yo lo que tenía pensado, si empezábamos con los trabajos prácticos, es darle 2 lecturas a ustedes que tienen que ver con una forma de destituir a los jueces que se utiliza en nuestro país, en distintos ámbitos, que ustedes tengan que leer esa lectura y de paso ya se leyeron el tema de destitución de los jueces, ¿sí? de un material que yo les doy, y en base a eso hacer algún análisis que todavía no lo tenía definido, es lo que iba a hacer. Pero yo lo que yo siento es que si hacemos un trabajo práctico, partimos de la base de una lectura de algo que a ustedes ya les queda para el examen, ¿sí? O sea que, no sé quién preguntó, quien lo tenga que hacer, el trabajo práctico, ya está asegurando que haciéndolo ya se leyó un tema, ¿sí? No sé si se entiende. Claro, doctor, pero sería bueno tener una devolución del trabajo. Sí, aunque obvio que sí. Eso se hizo en Penal 2, nos mandaban a realizar un trabajo y los docentes, el doctor Marcel Jacques y Maconti, nos daban una devolución, aunque la puntuación después no, o sea, podía utilizarse como en el complemento de la nota final, a nosotros nos servía para estudiar. Pero bien, tener perfecto. una devolución es ponerle un poquito más de ficha a que uno se comprometa con la materia y poderla tener en cuenta y aprenderla y estudiarla bien. Bien, perfecto. Sí, yo pienso lo mismo. Estoy de acuerdo con la compañera, me parece que está bueno que si es un material que igualmente vamos a tener que leer para poder aprobarla o tener el tema más claro, está buenísimo porque estamos adelantando, me parece, 2 pasos en uno, que igual lo tenemos que leer y explayarlo en un trabajo Eso sí práctico, o sí, Pamela. Eso sí o sí, por lo menos. Me parece que está bueno, y lo que dice la compañera Viviana, o no sé cuál es, que tiene problemas con temas horarios, estaría bueno que se estipulara un plazo quizás más prolongado para que todos podamos, porque en mi caso yo también tengo 2 trabajos, entonces quizás todos tenemos compromisos. Pero bueno, perfecto. Bueno, miren, vamos a hacer esto. ¿Puedo hablar? Vamos a hacer esto. Profe, Un segundo. Mira. ¿No sería más eficiente también que se dividiera por grupo y que cada trabajo práctico de un profesor, por ejemplo, de una unidad que se vaya a dar, que se divida por grupo y que cada grupo haga ese trabajo práctico de la unidad que da cada profesor y después ponerlo para los compañeros? Creo yo, no sé, es puede una ser una idea idea. general. A mí más de la respuesta, a mí me interesa la lectura, ¿sí? El trabajo interno, ¿sí? Porque si ustedes leen el trabajo que hizo otro, obviamente está bueno, pero a mí me interesa más el recorrido que el destino, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo tengo pensado de una manera... Es una introducción que vamos a tener también hacia la lectura, porque la materia la tenemos que saber, por supuesto. Toda, exactamente, y el trabajo práctico sería como si fuera un cuadro sinóptico, por decirte algo, ¿vale? Pero a su vez, obvio que nosotros tenemos que estudiar porque tenemos que saber la materia. No es que por lo supuesto. vamos a tener solamente a eso. Bueno, escúcheme una cosa. Vamos a leer. Disculpame, Mía, pero en los trabajos en grupo siempre termina trabajando una sola persona o a los No. Yo, de mi parte, lo hacemos todo individual. Si lo quieren hacer en grupo, se perjudican ustedes. Yo en eso no me Por meto, eso, ¿sí? En mi parte, los trabajos son individuales. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer es esto. Yo les voy a armar después de acá, y les voy a decir de qué, un trabajo práctico que van a tener 2 semanas para entregarlo, ¿sí? Como un plazo máximo. Es decir, el viernes 10 de septiembre. ¿Sí? Yo se los voy a subir completito. ¿Cómo, perdón? Perdón, quise cortar. Bien completito, digo, tenemos... Sí, van a tener tiempo. Y va a ser algo que lo pueden hacer en un rato corto, ¿sí? Lo que todavía no definí, lo voy a pensar en el fin de semana y el lunes se lo subo, es si van a tener que hacer una entrega que sea, por ejemplo, mandando el trabajo práctico, contestar las preguntas por mail, para hacer la corrección, o si quizás lo que podemos implementar por ser el primer trabajo es algo más grupal, que en ese caso no sería una participación obligatoria, sino voluntaria, a través de los foros que nos permite el mismo campus. No lo sé, lo voy a pensar y el lunes mismo lo defino, ¿sí? Claro, eso es lo que yo le iba a Acá decir, lo más doctor. importante, chicos, perdón, es que ustedes lean el material que les voy a dar y reflexionen y lleguen a las respuestas, ¿sí? Porque eso los va a ayudar a aprender la materia, ¿sí? Eso es lo importante. Y lo que quiero dejar... Puede ser a través de trabajo práctico del foro. Son 2 el foro es maneras una también de herramienta hacerlo. interesante.
El Claro, foro es entonces una no- herramienta interesante. ¿Sí? Y uno tiene que estudiarlo sí o sí, leerlo. Exactamente. Bueno, Profesor, ¿se acuerdan que la clase pasada estuvimos hablando un poco de un pantallazo general, ¿sí? De la figura del juez? Hablamos de cosas que podían hacer, hablamos de cosas que no podían hacer. Yo les dije que investigaran un poco, por ejemplo, qué sucedía con los jueces, cuáles eran los requisitos, por ejemplo, para su nombramiento. ¿Alguien pudo investigar algo? Yo los tengo acá. No, está bien. Yo quiero escucharlo de ustedes, ¿sí? Si hay, para leer la Constitución la leo yo. Luciano. No, pero te lo digo bien, pero quiero que expongan. ¿Sí? Yo lo único que hice a tiempo fue a ver los requisitos, el título de abogado, los 8 años de ejercicio profesional o de desempeño en la magistratura, los 30 años de edad, ser argentino con 2 años de residencia, bueno, todo eso que encontré. Bien. Pero después quise buscar otras cosas y ya no tuve tiempo. Son diferentes los jueces de provincia que los de nación, ¿no? Ajá, bien. Los perfecto. requisitos. ¿Por qué? Los requisitos para juez de nación son los mismos que los de requisitos para senador. De la Corte, perdón, quise decir. De la Corte Suprema. Bien, perfecto. ¿Y eso de dónde surge? De la ¿Dónde está? Constitución. De la Constitución de la Nación, ¿verdad? De la nación, sí. Y después en la Constitución, y también, bueno, en realidad para todos los jueces son esos requisitos, ¿no es cierto? Por ahí me confundo. A ver, la diferencia que vamos a encontrar, que esto es lo que yo quería que alguno me diga, es que dependiendo para qué cargo va a hacer este juez, van a ser distintos requisitos, ¿sí? Nosotros tenemos una edad mínima de 25 años para juez de primera instancia y una edad de 30 años para juez de corte. ¿Se entiende? Con respecto a la experiencia, tenemos 8 años de experiencia para ser juez de corte, 6 para ser juez de cámara y 4 para ser juez de primera instancia. ¿Sí? Entonces, dependiendo la instancia a la que estemos acudiendo, va a ser distinto los requisitos que tengamos, ¿sí? En cuanto a edad y cuanto a experiencia. ¿Cuál es el título común, el requisito común que tenemos para ser juez? Bueno, obviamente el título de abogado, ¿sí? Marcos, ¿querías hacer una pregunta? Sí, era sobre cómo se contabilizan los años de experiencia. Hay que ejercer en la actividad privada, en el Poder Judicial, en el momento Desde la que... matriculación. Desde la matriculación. Nota del colegio de abogados. Ah, claro. Exactamente. Desde ahí es donde se empieza a contar. ¿Qué tenés, una bandera rusa atrás? Puse un fondo de despacho del Kremlin. Porque Mirá. tengo la habitación atrás. Mirá y vos, no- entiendo. Y la cama toda desordenada, no, que queda mal. tengo un trabajo práctico extra para vos, Marcos. ¿Nos averiguás para la próxima clase qué requisitos necesitas en Rusia para ser juez? Esto está interesante. Anotalo, te lo voy a preguntar. En Rusia. Yo sé, profesor. ¿En serio? Sí. Ser amigo de Hablar Putin. ru- Ser hablar- amigo de Putin. Hablo ruso. y Ruso. vivo en Rusia, por eso. ¿En serio? A ver, en serio que me interesa, contanos. ¿Cómo funciona el sistema judicial allá y cómo se elige para ser juez? Primero hay que tener afiliación política para Rusia Unida, que es el partido gobernante. Bien, perfecto. O sea, Y me después afilio al partido. Bien, Después sí. tenés que estudiar y todo eso. No podés tener ciudadanía o haber vivido en el extranjero. Ajá. Y después, bueno, otras cuestiones más locales. ¿Cómo se hace para el procedimiento, para elegirlo? O sea, yo, por ejemplo, hago todo esto como me dijiste, y para elegirme, ¿cómo llego? ¿Cómo me gano el cargo? Por concurso. ¿Por concurso también? Sí. Bien, muy bien. Escúcheme una cosa. ¿Vieron lo que dijo Facundo? Que ahora lo va a tener que decir en ruso. No, mentira. ¿Vieron lo que dijo Facundo recién con respecto a la afiliación política? ¿Qué pasa si acá algún juez tiene una afiliación política? Por ejemplo, está afiliado al partido de izquierda y tiene una foto de Nicolás del Caño en el auto, pero está afiliado al partido de la izquierda. ¿Qué Hay sucede? una incompatibilidad, profesor. Es un impedimento. Es incompatible. Muy bien, con la función. perfecto. Ahora, Lo que ¿cómo pasa está es que escrita? ya son todos del mismo partido, no tienen Sí, diferencia. y si no lo sos, te lo hacen ser, ¿o no? Bueno, pero ¿cómo está escrito? Si ustedes lo han leído, ¿cómo es que está escrito? ¿Tiene la prohibición de qué? De incompatibilidad de los jueces, Sí, ¿no? es de incompatibilidad, pero no dice Ah. no estar afiliado a partidos políticos, por lo menos en el ámbito nacional.
dice la prohibición de toda actividad política, ¿sí? Eso significa, obviamente, al contrario de lo que sucede en Rusia, que no podemos estar afiliados a un partido político para poder ejercer, obviamente, la jurisdicción, para ser elegidos como jueces, o en caso de que nos afiliemos una vez elegidos, estaríamos en una situación de incompatibilidad que podría generar nuestra remoción, ¿sí? Eso está claro, ¿no? Ahora, cuando hablamos de toda actividad política, perdón, ya termino y me preguntan, cuando hablamos de toda actividad política, no estamos incluyendo, por ejemplo, a ejercer mi derecho al voto. Eso sí yo lo tengo permitido, ¿sí? Está directamente relacionado con afiliarse a un partido político, ¿sí? Porque, bueno, obviamente se entiende o se espera de los jueces esa imparcialidad. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? No, que estamos en Argentina. Como poder no podemos, pero todos sabemos que hay muchos jueces que tienen su ideología política y bien marcada. La ideología yo me parece que ya es inherente al ser humano, ¿sí? Y el juez es un ser humano y tiene todo su derecho a tener su ideología, ¿sí? Incluso ustedes van a ver... Que ya es como muy... Alevoso, por supuesto, obvio que sí. Pero ustedes también van a ver, no sé si lo tendrán ahora, o lo van a ver con el correr de los años que estudien la materia, aunque yo ahora me voy a meter en una rama que seguro la van a compartir, que también existe la ideología dentro del derecho, ¿sí? De hecho, hay un punto en la unidad del juez que habla de activismo y garantismo procesal, ¿sí? Esas son dos corrientes, y son dos corrientes que alguno lo puede relacionar con la ideología propia del juez. Hay jueces que son activistas, desde el punto de vista de derecho procesal, civil y comercial, y hay jueces que son garantistas, que no tiene nada que ver con el garantismo que hablamos en el derecho penal, ¿sí? Que tiene que ver con las garantías del imputado. Acá tiene que ver con otro asunto que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, hay ideologías, hay jueces desde el punto de vista penal que son más garantistas, menos garantistas, entonces eso sí existe. La incompatibilidad que tenemos acá tiene que ver con la de estar afiliado a un partido político. Y hay otra incompatibilidad que me parece que es importante delimitarla, que es la que tiene que ver con el ejercicio del comercio, ¿sí? Una de las incompatibilidades que tenemos es propiamente la del ejercicio del comercio. ¿Qué se entiende por eso? Antes que pasemos, porque me quedé con lo de los partidos políticos y, por ejemplo, puede ser, no sé, en el centro de estudiantes que tenga una clara orientación y el tipo haya sido, no sé, una figura fuerte dentro del centro de estudiantes. Sí, estaría bien. El tema es cuando, de hecho sucede, cuando uno se anota en el registro de aspirantes, que ahora vamos a ver cómo es el procedimiento, es que vos no tengas ninguna incompatibilidad al momento en que al momento que asumís tu cargo y mientras dure tu cargo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo haber estado en más de una incompatibilidad, por ejemplo, ir todas las noches al casino, ejercer el comercio activamente y haber sido presidente de la Unión Cívica Radical en Mar del Plata, pero después renuncio a todo eso, abandono la timba, vendo todos mis negocios y renuncio a la Unión Cívica Radical, y ahí sí ya puedo jurar como juez, ¿sí? La incompatibilidad se tiene que dar al momento en que yo asumo. ¿Qué pasa con el ejercicio del comercio? Lo que está prohibido es que yo ejerza activamente el comercio como la figura de un comerciante, alguien que se dedica a ejercer el comercio. Pero eso no quiere decir que yo no pueda participar de alguna actividad comercial, como puede ser ir a un supermercado y llenar el changuito para ir a mi casa, o hacer las compras del día en algún almacén, ¿sí? O, por ejemplo, tengo un departamento que no uso porque me mudé con mi señora, con mi marido, lo que sea, y lo quiero alquilar. ¿Puedo alquilarlo y cobrar una renta por eso? Sí, por supuesto, porque eso no es ejercer el comercio. Ejercer el comercio sería ponerme una inmobiliaria y dedicarme a administrar alquileres y cobrar un ingreso por eso. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? No es que no pueda hacer actos comerciales en particular, vender el auto, comprarme otro. Eso sí es propia de la vida de un ser humano. Lo que yo no puedo es ejercer activamente el comercio como un comerciante. Obviamente porque estaría teniendo una ventaja, soy al mismo tiempo juez, ¿sí? Esas son, me parece, las incompatibilidades, además de que no son muchas, son las más destacadas. Después está la prohibición de realizar, obviamente no puedo ejercer la abogacía conjuntamente mientras soy juez, no puedo ocupar el cargo de rector ni de decano de la facultad, pero sí puedo dar clases, ¿sí? De hecho van a ver, si no lo hicieron todavía, que van a tener un montón de docentes que son jueces, ¿sí? Actualmente en la facultad, lo van a ver. Profe, y van una a tener consulta. muy buenas clases. Sí, Carlos.
Si había un apartado, decía ahí que si era en defensa de cónyuge o hijo, puede ejercer. Sí, ahí esa en- incompatibilidad, de hecho, ahora está, si la leen en los diarios, también le está pasando al presidente, sí, que se presentó en causa propia y con su propio patrocinándose a sí mismo. Nuestro presidente actual, que es abogado. Esta sería una que tiene excepción, título. ¿no? Es una excepción, sí. Yo Bien. no puedo, obviamente, actuar como abogado, pero sí puedo en mi defensa propia, de mis allegados, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que tenga que hacer un proceso en el cual me tengo que defender a mí mismo. Sí, por supuesto que puedo hacerlo. ¿Sí? Pero es la excepción. Si uno mira, por ejemplo, yo trabajo en el Poder Judicial y también tengo la misma incompatibilidad, por más que no sea juez, y en mi credencial de abogado dice abajo incompatibilidad absoluta. ¿Sí? Incompatibilidad absoluta. Yo no puedo ejercer la profesión libremente, salvo, bueno, en mi propia defensa de mis cercanos y no más que eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Perdón, Lo otro que les decía. Pero yo Sí. ayer parecía haber escuchado que eso no lo podía hacer, porque cuando se llega a presidente, si es abogado, como que queda inhabilitado. Me pareció haber visto en un noticiero que mostraba que Exactamente. figuraba como inhabilitado. Queda inhabilitado para tener otro trabajo, ya directamente. Por lo tanto, no puede dedicarse a ser abogado y presidente al mismo tiempo. ¿Sí? Y si leemos la Constitución bien, tampoco podría ser docente, ¿sí? Más allá de que por ahí es algo recopado, que estar en la facultad y que venga el presidente a darte clases es llamativo. Uno se espera que mientras es presidente se dedique exclusivamente a la presidencia. Pero bueno, eso no importa. ¿Cómo el presidente da clase en la facultad? Sí, da clase en la UBA. Es el bueno, es presidente. la Pero si Argentina, ustedes leen la ¿qué Constitución, dice que mientras dura tu cargo, vos no podés ejercer ningún otro trabajo, ¿sí? Porque te votamos para que vayas a dedicarte a la presidencia. Insisto, más allá de que me parezca atractivo que estar en la facultad y que venga el presidente a darte clases. ¿Sí? En ese sentido, sí me parece súper, más allá de que sea quien sea, está bueno. Pero al mismo tiempo, ¿qué esperamos del presidente? Que se dedique a representar el Poder Ejecutivo, ¿o no? Yo, por lo menos yo. Pero bueno, Pero eso independientemente pasa en todo lo que sean los concejales, en los senadores, en los diputados, pasa en todo. Por ejemplo, Por supuesto. aquí en el pueblo son concejales, pero no renuncian nunca, o sea, no tienen licencia, no piden la licencia, siguen trabajando igual. es lo que se espera que Acá en haga. el pueblo, te estoy hablando de Ayacucho. Ojo, perdón, Estoy hablando. aclaro una cosa. Digo esto independientemente de la persona que está hoy en día en el cargo de presidente. Sí, sí. No estoy hablando de él Sí, en sí. particular. Estamos hablando de la incompatibilidad esa. En general, sí, pero Y por acá- eso mismo Una te digo que pregunta. aquí en Ayacucho hay concejales que son abogados que tienen que renunciar, digamos, no renunciar, a pedir su licencia por el periodo de concejal que va a estar, pero no, y siguen trabajando igual, no es Claro, que piden claro, su claro. licencia ni nada. Es Bueno, así. pero con respecto Ni a los nada. jueces, si ustedes se fijan, está la incompatibilidad de ser rector y de ser decano, pero no está la incompatibilidad de dedicarse a la docencia y de percibir un sueldo por eso, ¿sí? O sea, pueden cobrar por hacer eso. No es que tienen que ir a hacerlo, pero solamente si lo hacen a ladrones. ¿Sí? Eso es otra de las cosas que está permitida. Siempre Bueno. estudio superior, ¿no, profe? No, creo que también en estudios de primaria y secundaria también. Sí, sí. Bueno, vamos a meternos un poco en la elección, ¿sí? ¿Cómo llega una persona, que ya dijimos los requisitos que tiene, las cosas que no puede hacer para poder ser asumido como juez, esas incompatibilidades, pero bueno, ¿cómo llega a ocupar ese cargo? Que encima ya dijimos, dura mientras dure su buena conducta. ¿Se acuerdan que hablamos esto la semana pasada, no? O sea, vamos a elegir a una persona y va a ser juez hasta muchísimo tiempo, ¿sí? Le vamos a dar un poder muy grande. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para elegirlo? ¿Cómo hacemos para ver quién es el ser humano, individuo, argentino, que va a ocupar ese cargo? ¿Cómo lo vamos a elegir? Antes de ver cómo funciona acá el sistema en nuestra provincia y en nuestra nación, ¿sí? Porque vamos a ver tanto cómo funciona a nivel federal y a nivel provincial, vamos a repasar un poco los sistemas que lo van a ver en todos los manuales, los sistemas que se utilizan en el mundo, ¿sí? Un sistema que en nuestro país no existe, pero que en algunos lugares sí existe, y ahora vamos a discutirlo, es el sistema de la elección popular, ¿sí? Esto lo hablamos un poquito la semana pasada. ¿En qué consistiría el sistema de la elección popular? Bueno, es un sistema donde básicamente se somete a la votación popular quienes van a ocupar los cargos en la judicatura, ¿sí?
Esto lo han visto, por ahí lo escucharon en alguna película de origen estadounidense, o lo han visto si tuvieron la oportunidad de viajar hacia allá, que es un sistema que se utiliza en algunos estados, ¿sí? Tanto para elección de jueces como para elección de fiscales. Este sistema tiene algún tipo de inconveniencia. A ver, pareciera prima fácil lo más justo. Lo sometemos y que la gente lo elija, ¿sí? Pareciera que es lo más justo. Pero a diferencia de lo que sucede con quizás los otros poderes del Estado, con el legislativo y con el ejecutivo, que siempre decimos que la democracia es el sistema más justo, o por lo menos es el menos injusto, ¿sí? Porque quizás los resultados a veces no son los esperados, pero sí podemos afirmar que es el sistema menos injusto. ¿Por qué no sería tan aplicable en la justicia? Y ahora sí, escucho a ustedes. O quizás alguien me dice, para mí es el mejor sistema, tendrían que instalarse. ¿Qué opinan ustedes de la elección popular como sistema? Para mí por la idoneidad y porque el caudal de votos por lo general lo maneja el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y habría ahí como no se controlaría uno a otro. Un arrastre. Claro. Bueno, pero supongamos que las independizamos, ¿sí? Vamos a ir a un supuesto donde se elige exclusivamente a los jueces, ¿sí? No estamos también con una boleta que nos lleva la elección nacional, no es que vamos a estar poniendo la boleta de Manes y entran todos los jueces ahí, no. Vamos a hablar de un caso que donde elegimos exclusivamente a los jueces para ese cargo. ¿Sí? ¿Y la idoneidad? Yo creo que me sí. puedo presentar mañana, me recibo abogado, me presento y gano y no tengo quizá la idoneidad para estar ahí. Para mí. Bueno, pero eso sería desde qué óptica, porque si a vos te vota el pueblo, eso te legitima. Ese es el sentido de la democracia. Pero no ejercería como Doctor. debería. Lo que se piensa. Sí, Marcelo. Sí, disculpe, ¿no? A mí me llama a reflexión por el tema de que hay tanto clientelismo político que en nuestro sistema podría crear que se armen grupos de secuaces o de bandos políticos para elegir los jueces y se perdería la imparcialidad que tienen los jueces. O sea, no sé si nuestro país está en condiciones de llegar a ese nivel de elección. Bien. O sea, hay tanto ese es un grave problema que enfrentaría, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí. Vamos a terminar teniendo todos jueces del mismo partido político, gobernante. Me parece a mí, ¿no? Porque usted vio cómo se manejan las cosas. Hay cosas que uno puede cerrar el ojo, pero hay que decirlas. Perdón, pregunto, sí, Marcelo, y en gran parte comparto. ¿Alguien está de acuerdo con el sistema? ¿Piensa que puede ser favorable en algo esto? No, yo pienso que no. O sea, en 84 nadie no piensa que la elección popular puede ser un sistema para elegir a los jueces. Miren que en otros países se utiliza y funciona, ¿eh? Claro, pero otros países tienen otra educación y otro régimen. Lo bueno sería ver cómo están en otros países. Exacto. La elección de los jueces, cómo es en otros países, para ver cómo está ese país con los jueces y con la justicia. Claro. Y ver, porque de hecho acá no se aplica ese sistema y igual los jueces no son, muchas veces no son. Claro, a ver, si hay algo que hemos escuchado es que la justicia funciona mal, ¿o no? ¿Cuántas veces lo dijimos? Sí. Pasa, bueno, profe, lo que puede pasar es que un juez dice, bueno, total voy a estar 4 años, hago cualquiera, como los políticos que 4 años le dejan la bomba a otro y tampoco sirve. Bueno, pero supongamos que los cargos no fueran limitados, fueran igual que ahora, ilimitados. Te eligen una vez y después es todo igual, mientras dure tu buena conducta, ¿sí? Claro, pero tampoco es justo que tengan la misma quintita durante 25, 30 años, porque así es como se fomentan las mafias. Y la Tampoco es la corrupción. misma gente que vota hace Ese es el 30 tema. años que hoy. No Tampoco son la todos los misma gente, jueces no. iguales tampoco, ¿no? Me parece. Tampoco son los Como jueces iguales. Ni los políticos, ni los... Hay muchos Yo creo lugares que que- funciona bien. Sí, es verdad. Yo creo que hay un tema que nosotros cuando elegimos a un gobernante que nos gobierne, ¿sí? Estamos eligiendo un representante, ¿sí? Nosotros decimos que es un sistema de gobierno indirecto porque el pueblo no gobierna de libre, sino a través de sus representantes. Entonces elegimos a alguien para que nos represente. Ahora, cuando elegimos a alguien para que juzgue, ¿sí? Para que juzgue dentro del territorio, ¿estamos buscando un representante o estamos buscando a alguien que haga su función lo mejor posible?
no sé si es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, cuando elegimos un legislador por la quinta sección, que es la que estamos nosotros físicamente, por lo menos los que estamos en General Pueyrredón, no sé, vamos a querer que, por ejemplo, cuiden los intereses portuarios, o que se encargue de, no sé, el cordón donde se hacen las plantaciones, y nosotros vamos a esperar eso de ese legislador que vaya al Congreso. Ahora, no sé si en el cargo de la magistratura esperamos la misma representatividad. Yo les voy a poner un ejemplo de qué es lo que sucede afuera, para que veamos, grafiquemos qué es lo que sucede o qué conveniencias e inconveniencias puede tener ese sistema. Por ejemplo, en el estado de Florida, para la elección de fiscales, ¿sí? Que tienen un plazo, si mal no recuerdo, de 5 años, pero no importa, más allá de eso es un plazo limitado, los fiscales hacen campaña porque son elegidos democráticamente, ¿sí? ¿Y saben cuál es el eslogan o cuál es lo que el fiscal, digamos, el motivo, el eslogan de campaña o lo que se muestra para hacer esa campaña? ¿Saben qué es lo que hace? La cantidad de condenas que consiguió, ¿sí? Por decirlo de algún modo. O una promesa de condenas que va a conseguir. Por ejemplo, el que hace el fiscal, yo voy a perseguir a todos los que, por ejemplo, inmigrantes ilegales, si eligen como fiscal. O un fiscal que ya estuvo, yo conseguí tantas condenas, tantos años por homicidio, ¿sí? ¿Cuál es el problema de eso? Imagínense que un juez acá diga, haga campaña o haga política o diga que lo eligen, y alguno tuviera el agrado de hacer campaña con este tipo de cosas. Ustedes, y fíjense el hambre que hay acá o la sed que hay de justicia a cualquier precio. Qué peligro sería. ¿Qué es lo que pasaría? Claro. ¿Quiénes ganarían? Los jueces que prometan que van a matar a todos, ¿sí? El que chorea lo matamos. El que Claro, chorea total. lo matamos, sí, los matamos a todos, sí, o no. Claro, pero no van a Escuchen matar. acá. ¿Sabe cómo funciona en Japón? No se puede hacer eso, ¿sí? La Constitución está por encima. Resuelve el caso concreto, profe. No puede Resuelve el caso andar concreto, pero ya te va a adelantar. Mi postura es la hoguera, te dice el juez, ¿sí? Imagínate la gente que está todo el día mirando la tele, obviamente, porque no tiene por qué tener conocimientos técnicos, y que está indignada con lo que pasa y con lo que le muestran y con toda esa violencia, y de repente aparece alguien que está a tu alcance de tu voto, que te dice, conmigo se termina. Chao. Se termina todo esto. Y seguramente que todo eso que van a mandar a la cárcel, seguramente que va a ser pobre, que no va a tener cómo defenderse. Bueno, Claro, eso ni va a haber hablar, mucha eso ni hablar. gente- Eso ni hablar. Pero ¿qué les quiero sería decir? imparcial. ¿Cómo elegiríamos a los jueces? ¿Por su idoneidad para el cargo? Por su punitivismo. Exactamente. ¿Entienden cuál es el Claro. problema? O por lo menos, desde mi óptica, lo que les quería compartir, ¿cuáles son los riesgos que tiene someter a consideración popular la elección de los jueces? Que a veces, algo en muy este feo. país, a veces, no necesariamente en este país, tampoco defenestrar a la Argentina. Yo creo que nuestro sistema judicial no es perfecto, ni siquiera puedo decir que llega a ser bueno, pero tampoco es lo peor que hay. No somos Estados Unidos, por ejemplo. No, por supuesto. Ojo, en Estados Unidos tienen algunas cosas que funcionan bárbaro. ¿sí? No, Y otras pero cosas bueno, que por funcionan muy ejemplo, mal. hablando de este tema de los Serían jueces, a nivel caudillos en lugar de punitivismo y jueces. demás. Yo A no ellos les vería funciona, mal que pero... los jueces lo pudiera elegir el pueblo. ¿Por qué ¿Cómo? no Perdón. se puede elegir? Que yo no vería mal que los jueces, ¿por qué no se pueden elegir con el pueblo? Igual que los comisarios, igual que todo. Porque en Estados Unidos los comisarios, Por los supuesto. alguaciles también lo vota el Elegís, pueblo. elegís al sheriff, por supuesto. Yo- Pero bueno, tiene Sí. ciertas dificultades, ¿sí? También hay que ver cuánto poder en ese sistema judicial tienen los jueces, ¿sí? Hay sistemas judiciales donde el juez tiene más poder, hay sistemas donde tiene menos poder. Son muchas cosas que hay que analizar. Pero bueno, redondeando un poco, este es uno de los sistemas que está... Lo Sí. que pasa, profesor, que seamos realistas que Argentina es un país muy especial. Estamos hablando, comparando con otros países donde la educación es totalmente distinta, el respeto a las instituciones. Nosotros ya nos caímos prácticamente del mundo y esas cosas. Sí, a veces son difíciles, es cierto. Sí, recuerdo que hace Sí, sí. muchos años atrás nombraron a imagina- como jueza a una chica que tenía 9 de promedio, que se había recibido con honores y demás, y cuando tomó posesión del juzgado, no sabía cargo, hacer sí. las sentencias, el cargo. Claro. Y se fue a un bufet de abogados para que le hicieran las sentencias. Cuando se conoció Había eso, una fue un historia de un juez de escándalo. acá
que dicen que, bueno, no lo voy a decir porque ya falleció, nada, pero que también hacía algunas de esas cosas. Además fue miembro fue docente de la facultad. Y vos podés ser pero bueno, no, que los muertos descansen en paz. De toda la vida, porque venís desde lejos con 10. Lo que pasa es que después llegás a la práctica, que la teoría es muy bonita, vos podés ser muy estudioso, pero cuando vas a la práctica, después hay que ver eso, porque hay que tener vida te da mucha experiencia. Nada que ver. Ahí es un problema cuando los elige el Ejecutivo, ¿no es cierto? Cuando después del Consejo de la Magistratura... Bueno, ahora vamos a ver cómo es este proceso. Esperen, termina eligiendo el problema es el Ejecutivo, no el judicial en ese caso. Bueno, pero el Ejecutivo está atado a lo que dice el Consejo de la Magistratura. Bueno, esperen, vamos a seguir adelante, así llegamos a eso. Perdón, a ver cómo es el sistema. Pues estoy tratando de preguntar algo desde hoy y no puedo... Dale nomás. Perdona, que a veces es medio difícil. No hablo más. No, quería saber qué otro país tiene este sistema de elección popular. Lo puse en el chat también, porque estamos hablando solamente... No lo había visto. La verdad no sé específicamente cuál. Al igual que el compañero, te lo encargo para la próxima clase. Dale, ¿nos traes eso después? Buenísimo. Gracias. No, la verdad que no sé exactamente en cuál está vigente. Sociedad. Gracias, lo busco. Dale. Después, otro sistema para elección de los jueces es el de la carrera judicial. ¿Sí? ¿En qué consiste el sistema de la carrera? Bueno, que para llegar a ser juez lo que tenemos que hacer es hacer toda la carrera judicial, arrancar siendo un empleado. Ustedes ya saben que los juzgados, además de trabajar el juez, trabajan otras personas, tienen su secretario, tienen sus relatores, y hay muchos empleados. Para que te den una idea, en el Departamento Judicial de Mar del Plata... Haciendo expediente. Ya no se usa más, por suerte, no existe más el expediente físico, así que no hay que hacer más esa tarea. Por suerte, gracias a Dios. Tema de la segunda bolilla, expediente digital. Para que se den una idea, en Mar del Plata, en los juzgados, más o menos, en los civiles y comerciales, trabajan entre 15 y 20 personas, ¿sí? Por dependencia, contando al juez, sus secretarios, sus relatores, sus vocales, bueno, etc. El sistema de la carrera judicial, lo que viene a decir es que para llegar a ser juez uno tiene que empezar desde el primer escalón abajo y hacer toda esa carrera ascendiendo hasta llegar a juez. ¿Cuál es el problema que tiene este sistema? Es que no es un sistema que acepte aspirantes que vengan desde la profesión. Fíjense que nosotros en la Constitución nuestro requisito es tener la experiencia, que puede ser tanto de un lado mostrador como del otro. Si nosotros adoptábamos el sistema de la carrera judicial, solamente permitiríamos que ingresen al Poder Judicial quienes hagan toda esta carrera, ¿sí? Después, otro sistema, que es el que está vigente en la mayoría de las provincias, y que está vigente, obviamente, en la provincia de Buenos Aires y a nivel federal, es el sistema de concurso de méritos y antecedentes, ¿sí? ¿En qué consiste esto básicamente? Bueno, que quien quiera ocupar un cargo para personarse para ser juez, mejor dicho, primero tiene que rendir un examen donde se van a valorar sus méritos, los que haya hecho para ser juez, y sus antecedentes, y en base a eso, elegir al aspirante más idóneo, ¿sí? Es como someterse a una especie de evaluación donde justamente se vea qué méritos hizo para llegar y qué antecedentes tiene, ¿sí? Qué antecedentes laborales, antecedentes académicos, etc. Ahora nos vamos a meter bien en ver este tema, después de que les diga uno más, porque es el sistema que tenemos vigente y es el que tenemos que estudiar y es el que tienen que aprender, bueno, no solamente para ustedes, sino para poder rendir el examen, el primer parcial, que es un tema que entra justamente en el primer parcial. Y el otro sistema, esto chicos, perdón, no lo dije, está en Palacios, muy fácil, muy claro, lo leen de ahí, cortito, no van a tener mayores dificultades. Y el otro sistema que se nombra, que es el nombramiento de los superiores hacia los inferiores, ¿sí? Los jueces superiores, que serán elegidos de otro modo, eligen quiénes van a ser los jueces inferiores. Acá el problema es que lo que hace es de cierto modo cerrar el Poder Judicial, porque queda a la decisión del mismo Poder Judicial quiénes van a ser quienes nos representen. ¿Se entiende cómo funciona esto? Los jueces que son superiores, por ejemplo, los jueces de la Corte de una provincia, eligen quiénes van a ser los jueces de primera instancia y los jueces de campo, ¿sí? Habría una especie de línea o de adoctrinamiento, esta palabra que está tan de moda hoy en día, pero habría una especie de bajada o una idea común donde los superiores definen cómo funciona el organigrama de ese Poder Judicial. Vamos a meternos
con el sistema de, exactamente, de arriba hacia abajo. Vamos a meternos un poco con el sistema acá en Argentina. Primero que nada, pero fundamental, para que alguien pueda ser elegido juez, para que alguien sea nombrado como juez, lo que vamos a necesitar es que haya una vacante, ¿sí? Que haya una vacante para juez. ¿Por qué? Porque la cantidad de jueces que hay está limitada. Es la propia ley la que va a decir cuántos jueces va a haber en una provincia, cuántos jueces va a haber a nivel nacional, ¿sí? Pero esto, para ser elegidos como jueces necesitamos que antes haya una vacante. ¿Cómo puede surgir esa vacante? Bueno, porque había un juez que ocupaba ese cargo y dejó de serlo, o porque se crea un organismo nuevo, ¿sí? Mediante la ley, obviamente, se crea un organismo nuevo y ese hay que cumplirlo. Entonces, en ese caso, sería esa persona que se nombre, como juez o como jueza, va a ser la primera que ocupe ese espacio. Mientras que en el otro supuesto, lo que estábamos hablando es que se genera una vacante porque la persona que lo ocupaba, bueno, ha dejado de ocupar ese cargo. ¿En qué casos puede dejar de ocupar ese cargo? Bueno, puede jubilarse, puede fallecer, puede ser destituido, o puede ser que haya cumplido la edad legal y no se lo hayan renovado, ¿sí? Porque acuérdense, lo que vimos al principio, que los jueces duran su cargo mientras dura su buena conducta. Entonces, puede ser que ese juez fallezca, puede ser que se jubile, que es equivalente a renunciar, porque para jubilarse hay que renunciar, puede ser que sea destituido mediante un jurado de enjuiciamiento o juicio político, dependiendo del caso, o puede ser que habiendo cumplido la edad que determina la Constitución, no se le haya renovado ese cargo, ¿sí? Cuando se genera la vacante, a partir de ahí empieza este procedimiento. ¿Qué vamos a necesitar para saber cómo se nombra un juez? Bueno, primero vamos a tener que identificar en qué instancia es esa vacante y en qué fuero es, si es en el fuero provincial o en el fuero nacional. Porque dependiendo justamente el cargo o el fuero, es el método o el mecanismo que se utiliza para su selección. ¿Alguien es anfitrión en esta reunión que no sea yo? Porque quiero compartir pantalla. Bueno, si no, no importa. No, se ve que lo inició Secretaría Académica y que quedó. Bueno, no importa. Se lo subo después al campus, ¿sí? Porque tengo inhabilitado compartir la pantalla. Fundamental, entonces, lo que le dije recién, separar el fuero, nación y provincia. Y por otro lado, separar la instancia, ¿sí?, de los jueces. ¿De qué vamos a hablar? De jueces superiores y de jueces inferiores. ¿A qué vamos a llamar juez superior? Vamos a llamar juez superior en el ámbito nacional a los jueces de la Corte Suprema de la Nación, y en el ámbito provincial vamos a llamar juez superior a los jueces de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Para quien no lo tenga todavía claro, ¿sí?, nosotros en nuestro sistema nacional, ¿sí?, uno de los tres poderes de Estado es el Poder Judicial, y está representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es un organismo que lo crea la Constitución Nacional, ¿sí? ¿Eso está claro? ¿Lo entendieron todos? ¿Sí? Se llama Corte Suprema, el nombre que tiene Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque justamente es la Corte, el Tribunal Supremo, el más alto, ¿sí? Por eso adquiere ese nombre. Ahora van a ver por qué les digo esto. El nombre es adoptado de la propia Constitución, que es la que crea el organismo, y nuestra Constitución, para quien no lo sabe, fue quien la confeccionó antes de que sea aprobada en el año 1853. La Constitución fue traída por Alberdi, ¿sí?, que era un abogado, un jurista, que la trae la inspira, digamos, la copia en muchos aspectos de la Constitución estadounidense. Allí se llamaba, a la Corte Suprema se la llamaba la Supreme Court, ¿sí? Es lo mismo, Corte Suprema. Y lo que vamos a ver es que, por ejemplo, algunas leyes de aquella época, ¿sí?, como es, por ejemplo, la Ley 48, a la Corte Suprema la llama Suprema Corte. ¿Por qué traigo esto? Y lo explico, que parece un simple juego de palabras. Porque en la provincia de Buenos Aires, la corte más alta, la corte cimera, se llama Suprema Corte, al revés. Pero esto mucho, en realidad, no nos hace la diferencia, más allá que una es Corte Suprema y otra es Suprema Corte, porque lo que tenemos que entender es que es el máximo tribunal a nivel provincial uno y a nivel nacional el otro, ¿sí? Y que tiene el nombre casi igual, corrido el lugar. Lo que tienen que tener importante es que llamémoslo Corte Suprema, Suprema Corte. En los papeles, a la de Nación se la llama Corte Suprema de Justicia, y en la de provincia se la llama Suprema Corte, ¿sí? Y una justamente es a nivel nacional y otra es a nivel provincial,
Por lo tanto, una surge de la Constitución de la Nación y otra surge de la provincia de Buenos Aires. Creo que alguien hizo una pregunta en el chat, no sé si... No implica solo para diferenciar, no entiendo la pregunta. No es una pregunta, era lo que estabas diciendo de lo que es Corte Suprema de Nación a Suprema Corte de Provincia, que sirve solamente para diferenciar nación a lo que es provincia. Exactamente, lo que tienen que tener en cuenta es que siempre es el organismo supremo en cada una de las jurisdicciones, sea la provincia o la nación, y para que se den una idea, hay leyes, como la Ley 48, que es de aquella época, ¿sí? De la época que sancionó la Constitución, que refiere a la Corte Suprema como Suprema Corte, ¿sí? Por lo tanto, ustedes entiendan que es el Tribunal Máximo. Cuando hablamos entonces de Corte Suprema o de Suprema Corte, en el ámbito de la nación y en el ámbito de la provincia, nos referimos a jueces superiores. ¿Saben cómo se llaman los jueces de las Cortes? Magistrados. Ministros. Ministros, exactamente. A los jueces de la Corte, de la Nación y de provincia se los llama ministros, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de jueces superiores, hablamos de estos ministros de las Cortes, y tienen una forma de designación particular, que es distinta a la de los jueces inferiores, que vamos a llamar jueces inferiores al resto de los jueces, ¿sí? Jueces de primera instancia y jueces de Cámara de Apelaciones o jueces de tribunales colegiados, cuando sea el caso, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, como sucede con la justicia laboral. Primero que nada, entonces, yo después les voy a subir un cuadro, lamento mucho que no pueda compartir la pantalla porque lo hace de forma bastante gráfica. Lo primero que tenemos que diferenciar entonces es que tenemos jueces superiores y jueces inferiores, y que esto aplica tanto a la nación como a la provincia. Es decir, jueces superiores a nivel nacional, jueces superiores a nivel provincial, jueces inferiores a nivel nacional y jueces inferiores a nivel provincial. Te puedes hacer cargo como anfitrión ya que no hay ninguno. A ver cómo puedo hacerlo, gracias por la data. No me aparece opción. Renombrar, editar imagen de perfil. No. Fíjense todos y de última lo ponemos al profesor, si alguien puede. Profe, no se lo escucha, se muteó. Perdón. No, me pide una clave y la verdad que no la sé. Bueno, no importa. Yo ya se los dejo subido en el campus, en la bolilla, la unidad 4 la de juez. Entonces, les dije, ustedes tengan presente que tenemos jueces superiores e inferiores, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Cuando hablamos de jueces superiores, tanto en nación como en provincia, el sistema para elección es mucho más acotado. ¿Cómo es que funciona? El representante del Poder Ejecutivo elige a ese ministro y necesita el acuerdo del Senado que le dé la conformidad. En cambio, cuando hablamos de jueces inferiores, sí o sí, para ser elegido como juez de primera instancia o de corte, tanto en nación como en provincia, vamos a necesitar presentarnos a un concurso de méritos antecedentes, que es todo un procedimiento que se activa a través de la vacante, se hace el llamado concurso, se pasa por todo ese concurso, que ahora lo vamos a explicar para que se lo queden bien graficados y los guarden, y de ahí, esto es importante, lo voy a volver a repetir varias veces, pero para que lo empiecen a grabar, de ese concurso en el que se anotaron todos los aspirantes, ¿sí? Se hace una evaluación, se hacen entrevistas, un montón de cosas, surge una terna, ¿sí? Se eligen a 3 de esos que se presentaron a ese concurso. De esos 3 aspirantes que se eligen, que los crea el Consejo de la Magistratura, que vamos a ver qué es este Consejo de la Magistratura, de esos 3 aspirantes, el Ejecutivo elige a uno que va a requerir la conformidad del Senado para que pueda ser elegido en su cargo. Vamos de vuelta. Jueces de primera instancia, esto lo estoy diciendo en forma común porque es lo mismo tanto en provincia como en nación, aunque van a ser ante organismos distintos. Ahora lo vamos a ver. Voy de vuelta, hay una vacante, se abre el llamado a concurso. Por ejemplo, imagínense que las 81 personas que estamos acá somos aspirantes y queremos ocupar ese cargo. Bueno, nos vamos a anotar ante el Consejo de la Magistratura, que es un órgano independiente, que tiene representantes de todos los poderes, ¿sí? Que tiene una comisión académica, que es la que se va a encargar de llevar adelante la evaluación, pero que el Consejo en sí tiene representantes de todos los poderes del Estado, sea nacional o sea provincial. Entonces, los 81 participantes que estamos acá en esta reunión, nos presentamos ante el Consejo de la Magistratura porque queremos rendir este examen.
¿Qué es lo que se llama? Esto es un llamado a concurso. Es lo que generalmente se dice el juez concursa, o se presentó a concursar, o concursó en algún momento. Nos presentamos a este concurso que tiene distintas etapas, que dependiendo el caso, esto se va modificando, lo que se trata es que sea cada vez más justo y transparente. Son etapas que son eliminatorias, ¿sí? Primero nos presentamos un examen escrito, rendimos ese examen, si nos va bien pasamos a la instancia oral, de ahí quizás de los 81 no todos tengamos la misma suerte y podamos quedar afuera. Después de ese examen oral pasamos a una serie de entrevistas con distintos personas del Consejo de la Magistratura, y también puede ser con colegios de abogados o colegios de magistrados, distintos organismos que están interesados en la selección. Y una vez que se transita todo ese, bueno, se hacen también evaluaciones psicológicas, evaluaciones psiquiátricas, evaluaciones médicas de todo tipo, y una vez que se termina todo ese procedimiento, ¿qué es lo que hace el Consejo de la Magistratura? Bueno, crea una terna. Elige a 3 de los 81, o ahora 80 porque veo que alguien se fue, de los que iniciamos ese concurso, quienes podamos transitar todas esas etapas y estemos en condiciones, elige a 3. ¿Cómo se llama esto? Bueno, crea esta terna. Esto ustedes lo van a escuchar, quedó ternado, concursó y quedó ternado. Es un vocabulario con el que si no lo escucharon van a empezar a escucharlo con mayor frecuencia. ¿Qué característica tiene esta terna? Y esto funciona tanto en provincia como en nación. Esta terna es vinculante, ¿sí? No me puedo apartar de estos 3 o estas 3 candidatos o candidatas que elige el Consejo de la Magistratura. ¿Vinculante para quién? Para el Poder Ejecutivo, que acá entra a jugar el Poder Ejecutivo, y de estos 3 va a tener que elegir a uno, que le parece que es la persona más indicada, por el motivo que sea, no tiene que explicarlo, para ocupar el cargo que había surgido, el cargo que estaba vacante. Elige a uno de esos 3, por ejemplo, vamos a hacer que le gustó más este. Elige a este, y para poder nombrarlo como juez, va a necesitar que se lo apruebe el Senado. Es lo que se generalmente llama con acuerdo del Senado, ¿sí? Entonces vamos de vuelta, repasando, esto funciona tanto en provincia como en nación. Hay una vacante, se llama concurso. Quienes quieran ocupar ese cargo se presentan en ese concurso, transitan esa etapa, que requiere exámenes, evaluaciones, entrevistas, etc. El Consejo de la Magistratura, que es el que llamó a concurso y que se encarga de hacer esto, elige 3 de esos 80 que se presentaron, y ahí ya termina su actuación el Consejo en la selección. A partir de ahí entra el Ejecutivo, elige a uno de esos 3, el que eligió, para que sea nombrado en su cargo necesita el acuerdo del Senado, y si el Senado le da el acuerdo, queda nombrado como juez, y a partir de ahí, bueno, arranca su carrera judicial. ¿Se entiende cómo funciona el sistema de concursos? Sí, obvio. ¿Qué pasaría en el supuesto que el Senado no preste acuerdo? Mientras no haya acuerdo, el concurso queda planchado. Bien. Entonces tendría que elegir, por ejemplo, a otro, ¿no? No, a ver, no se puede salir de esa terna. Esa terna es vinculante. Yo elijo a uno y quedan a revisión. Eso pasa siempre cuando se cambia de gobierno, que por ejemplo el representante del Ejecutivo manda al Senado pliegos, esos pliegos entran a tratar el año siguiente y después ese presidente ya no está más o ese gobernador ya no está más, hay otra conformidad y el Senado dice, no, yo esto no lo miro nada, que vuelva a revisión y por ahí se aprueba 3 años después. Sucedió, conozco gente que le pasó, ¿sí? Que ha estado su pliego 3 años en el Senado, hasta que en un momento se trató y se aprobó. Varias personas conozco. ¿Qué es importante que diferencien acá? Bueno, que si estamos hablando de un juez de la provincia de Buenos Aires, el organismo que va a llamar al concurso va a ser el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Quien va a elegir la terna va a ser el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Quien va a elegir a uno de esos 3 va a ser el gobernador. Y quien va a tener que dar el acuerdo va a ser el Senado de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Para ser elegido juez de, por ejemplo, juez civil y comercial en el ámbito provincial, van a intervenir esos organismos. Ahora, para ser juez federal, por ejemplo, también acá en Mar del Plata, el Consejo de la Magistratura va a ser el de la Nación. Sí, son 2 órganos distintos, son creados por leyes distintas, tienen miembros distintos, quedan en lugares distintos, son cosas totalmente distintas. Se llaman igual, pero uno es nacional y otro es provincial. Entonces, si yo quiero ser elegido juez federal, voy a presentarme en el concurso que va a convocar el Consejo de la Magistratura de la Nación. Cuando quede ternado, ¿quién va a elegir a uno de esa terna? El Ejecutivo.
Con ¿Que el es quién? apoyo del Senado. ¿Qué es quién el Ejecutivo? El Presidente. El presidente, ¿sí? Presidente. Se va a Y definir el en la Senado. capital federal. En Cava se va a definir. Presidente. ¿Sí? El de la Casa Rosada. Y el acuerdo lo va a dar el Senado de la Nación. Escúchenme una cosa importante. Así, me acerco a la cámara y se los digo. ¿Esto se entiende? ¿Alguien no lo entendió? O sea, Profe, que ¿puede tenemos un repetirlo? sistema obvio que sí. Vamos de vuelta. Primero, esto es un poco enganchado con lo que yo dije en la clase anterior. En el espacio físico, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, territorialmente hablando, nosotros tenemos jueces que son jueces federales y jueces provinciales. La justicia ordinaria es la justicia de la provincia de Buenos Aires, y todas las causas comunes van a ir ahí, salvo las cuestiones que son exclusivas de entendimiento de la justicia federal, que van a ser sometidas a la consideración de los jueces federales. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un mismo territorio tenemos jueces ordinarios y jueces federales, jueces provinciales y jueces federales, que dependen de un sistema totalmente distinto. Dicho esto, cuando yo aspiro a un cargo para juez de la provincia de Buenos Aires, ese procedimiento del concurso, juez de primera instancia o juez de cámara, ¿sí? Pues juez inferior, ese procedimiento va a ser convocado por el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Una vez que se haga esa terna, lo va a elegir el representante del Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, y el acuerdo lo va a tener que dar el Senado de la provincia de Buenos Aires. En cambio, si yo aspiro a un cargo federal, el concurso lo va a llamar el Consejo de la Magistratura de la Nación. Una vez que esté la terna, la elección la va a hacer el presidente de la Nación, y el acuerdo lo va a tener que dar el Senado de la Nación. ¿Queda claro? ¿Sí? Los jueces federales quedan para justamente el sistema federal y los jueces provinciales para el sistema provincial. ¿Se entendió hasta ahí eso? ¿Está bien? ¿Una cuenta? Profe, o Sí. sea, uno para un tribunal inferior tiene que hacer un examen de idoneidad, pero para estar en la Corte Suprema no. En realidad el examen de idoneidad, obviamente que se hace, porque de hecho la Constitución dice que uno tiene que tener la idoneidad para ocupar ese cargo, el respeto por las instituciones, por los derechos humanos, hay varias cosas que nos pide la Constitución. Simplemente que uno, para el juez inferior, no se somete al procedimiento del concurso, sino que ya el Ejecutivo elige al que le parece, al que obviamente cree que es la persona más idónea, ¿sí? Eso pasa para los jueces superiores, ¿está claro? Por ejemplo, ¿cómo nombramos a un ministro de la Corte? El presidente, en un momento, cuando se le canta, por ejemplo, un presidente lo hizo durante el verano, de la nada, agarró y dijo, yo quiero nombrar a tal. Bien, ¿cómo es el procedimiento para nombrar un juez de la Corte Suprema de la Nación? Los escucho. Es con acuerdo del Proponer, Senado, proponer. pero si los nombra en comisión, no, hasta que se reúna de nuevo, ¿no es? Supongamos que estamos dentro del año legislativo. Hay una vacante. Lo en la propone Nación. el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Bien, bien, perfecto. A través del concurso. No, no hay concurso, Andrea. No hay concurso acá. No hay procedimiento. Está la vacante, el presidente cuando tiene ganas elige a uno, el Senado aprueba, se terminó. ¿Sí? Necesita los 2/3. Exactamente. Eso es otro tema que iba a decir. Se necesita una mayoría grabada, ¿sí? Porque obviamente lo que se busca acá es que haya consenso, que es de hecho lo que sucede, ¿sí? Que cuando llega un pliego al Senado, que no pueda la fuerza que tiene mayoría aprobarlo, sino que necesite realmente conversar y llegar a un acuerdo con la minoría para que pueda para poder llegar a la elección. Profesor, ¿puede repetir el mecanismo de elección de los jueces superiores? Sí, un segundo, Ivana, ya lo digo, pero antes, pregunta de Matías Pruso. ¿Por qué no hay concurso? No entiendo. Porque no está previsto. Está previsto que para los jueces superiores se elijan el Ejecutivo con acuerdo del Senado, punto. Está previsto así, ¿sí? Para los superiores. Para los inferiores no. Para los inferiores tenemos concurso. ¿Sí? Antes de la reforma del 94, a nivel federal, los jueces superiores y los jueces inferiores eran elegidos por el presidente, ¿sí? No había concurso ni para los inferiores. Eso en el ámbito nacional fue introducido por la reforma del 94. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo eres? Sí.
Entonces está bien cuando dicen que, porque viste que supuestamente, con la explicación que vos das, se dice de que el gobierno, el Poder Ejecutivo, mete sus ministros afines al tener mayoría en la Cámara, ¿no? Pero entonces no es tan así porque, según lo que vos me explicás, es una materia de discusión. Ese pliego lo negocia con la minoría, con la fuerza opositora, digamos, pero sigue siendo propuesto por él y sigue siendo afín a ellos y armando una corte, entre paréntesis, a su gusto. ¿Está bien? Sí, no es tan fácil armarla, pero sí, si alcanzara por sí o con acuerdos la mayoría, nombra el que quiere, obvio. Pasa que, bueno, tiene que haber una vacante, no es tan fácil. Está bien, pero es materia de negociación. Sí, se negocia porque se requiere el acuerdo del Senado, ¿sí? Sí, es simple. Profe, ¿en provincia quién tendría que brindar conformidad? Sin sufrir. O sea, está el Consejo de la Magistratura, el gobernador elige a alguien de esa terna y el Senado es el que acuerda si está de acuerdo o no. Sucede lo mismo en nación y en provincia, nada más que uno es el presidente y otro es el gobernador. Uno es el Senado que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro es el Senado que está en La Plata. Ivana, ¿me repetís tu pregunta, por favor? No, yo había anotado, o sea, en el caso de los jueces superiores lo va a elegir el Ejecutivo con acuerdo del Senado. Eso. Exactamente, es así. A mí me quedó una duda que le había planteado la compañera recién de la terna vinculante. Si elegía uno el Ejecutivo, el Senado lo rechazaba, si el puesto sí o sí tenía que ser cubierto por uno de los dos que quedaban. Mirá, yo creo que cuando entra a aprobarse, o sea, no es que se rechaza, o se aprueba o no se trata. ¿Sí? No es que hay un rechazo. Se somete a consideración, no junta los votos, no es así. Realmente entra para que se apruebe esos pliegos. Por lo tanto, si no sucede, quedaría, si no tiene la conformidad, quedaría pendiente de tratamiento. No obstante, yo creo que si ese pliego se desestima por algún motivo, ahora vamos a poner un ejemplo distinto, pero para que nos conduzcamos a esa respuesta, sí, tendría que acudirse a uno de los restantes. ¿Sí? ¿Cuándo se entera el candidato que se lo propone ahí me refiero después de la terna, después de... Mientras estás ante el Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura tiene el deber de ir notificándote, ¿sí? Fecha de examen, te notifica las notas, se tiene que hacer con cierta anticipación, ¿sí? Y después las sesiones del Consejo de la Magistratura son públicas, digamos, se carga en la página web qué es lo que se va a tratar y después se sube cada vez que se juntan una vez por semana, se cuelga la orden del día, está disponible en la página del Consejo, y ahí podemos ver si, por ejemplo, dicen, se define que tal fecha se va a tratar la terna para el departamento de Mar del Plata, ¿sí? Y ese día, si se trata esa terna, después se publica. ¿Y cuándo te enterás que te nombran como juez? Bueno, una vez que llega el pliego ¿cómo se llama? Al Senado, que el Poder Ejecutivo envía tu pliego, bueno, obviamente para todo eso, imagínense que vos ya hablaste con medio mundo. No es tan fácil quedar ternado y no es tan fácil empezar a moverse para que los senadores, porque eso se teje políticamente, ¿sí? Entonces vos hablaste con todo el mundo, me imagino que obviamente después se otorga en sesión pública, por lo tanto quedaría en la orden del día del Senado, ¿sí? Obviamente te vas a enterar antes por teléfono, pero se otorga en sesión pública. Una vez que el Senado le da el pliego al Ejecutivo, ¿sí? Le da el pliego aprobado con su propuesta, el Ejecutivo le avisa a ¿quién? A la Suprema Corte, para que la Suprema Corte ya notifique al candidato, ahí sí oficialmente, y le define una fecha para que asuma el cargo, ¿sí? Ese es un procedimiento más administrativo. Agustín, a los fines, sí, Adrián. ¿Cómo estás? Te hago una consulta. Y vos en un momento decías que si el Senado como que no lo aprueba, en un momento dijiste queda planchado. ¿Cuánto tiempo, o sea, tiene esa posibilidad como para, obviamente, como para que active de cierta forma, digamos, está, digamos, determinado eso, que el Senado, si no actúa, ahí está, que se utilice de la terna otro candidato, otro de los dos candidatos, o cómo es? Pues, ¿cómo dijiste vos? En la Constitución está esa obligación de expedirse, ¿sí? Está esa obligación de expedirse. No me acuerdo exactamente cuáles son los plazos que le pone la propia Constitución en esos procedimientos. El tema es que
yo lo que creo que sucede, porque, a ver, yo te digo, por un lado está prevista en la Constitución la obligación de expedirse, ponerle que tuvieran 180 días, no me acuerdo exactamente cuánto es, ponerle que tuvieran 180 días, y digo, ok, si tienen 180 días, ¿por qué hay juzgados que hace años que no tienen jueces, o que está la terna y que nunca se eligió, o que el Ejecutivo manda el pliego al Senado y está 3 años planchado? ¿Por qué si tiene plazos no hace? Yo lo que creo es que esos plazos lo que no empiezan a correr, ¿sí? No se activa ese procedimiento para que empiecen a correr, no se genera la obligación de expedirse y por lo tanto no corren, ¿sí? O los incumplen abiertamente y a nadie le importa, porque si no, no es entendible. Conozco un caso de una chica, una señora que es abogada, que es actualmente jueza, que su pliego se envió en el 2015 y se aprobó en el 2019 o 2018, no me acuerdo. ¿Sí? O sea, 3 años esperando. Una vergüenza. Y qué sé yo, no sé, no me parece bien. A nadie le va a parecer bien que esté 3 años planchado eso, ¿no? No, obvio. Pero bueno, obvio. lo había mandado un gobernador anterior, después cambió de gobernador a gobernadora, cambió la composición del Senado, y obviamente dijeron, bueno, vamos a revisar, a ver estos pliegos, si estamos de acuerdo o no, y se tomaron su tiempo. Una pregunta. ¿El pliego qué es? ¿El expediente? El pliego sí, donde dice, propongo como juez del concurso tal, propongo de los 3 candidatos a tal, remito al Senado para su aprobación, conforme lo que dice la Constitución. Eso es el pliego. ¿Y en el mientras tanto? ¿Está ¿Mientras CEF y los tanto? juzgados? Sí, por supuesto, por supuesto. Los juzgados, o sea, está previsto en las leyes que ordenan el funcionamiento del Poder Judicial, esto lo van a ver con el doctor Basso en la unidad número 3, cuando vean el sistema judicial, está previsto que ante una vacante hay un sistema de jueces suplentes que van y ocupan los juzgados mientras no está. Si no hay jueces suplentes disponibles, lo que se puede hacer es que el resto de los jueces de esa ciudad o de ese departamento judicial subroguen durante un tiempo, van, firman durante 2 semanas, después viene otro, lo van ocupando. Lo que pasa es que estas situaciones, yo las veo en el Poder Judicial de Mar del Plata, se extienden en el tiempo, ¿sí? Se extienden en el tiempo. Pero fue otra pregunta que me había quedado a mí. Sí. En el caso de cuando se nombran jueces en comisión, ¿el voto de ese ministro es pleno igual que el de los demás? ¿Cómo sería el caso de vuelta? El presidente nombra un juez en comisión, un ministro de la Suprema Corte. ¿El voto de ese ministro es pleno igual que el de los demás? ¿El voto en qué sentido? Tienen que, no sé, tienen que reunirse los ministros y fallar en algo. Sí, una vez que pasan a ser miembros, ya está. Una vez que pasan a ser miembros, ya está. Y después Puedo cuando... decir, por ejemplo, que no sé, que llegue... Porque a lo que voy no tuvo el proceso que tuvieron los otros para estar ahí. No, sí. Los miembros de todos esos... vos decís cuando están nombrados en comisión, por ejemplo, como sucedió con Rosati y Rossi. Claro, justamente por eso Por ese caso, sí, obvio, porque el mecanismo en teoría es legal. Acordate que igual después lo tiene que ratificar el Senado, ¿sí? Pero sí. O sea, en teoría, el famoso echa la ley, echa la trampa, en teoría es legal, ¿sí? El sistema. Escúchenme. Una preguntita. Vamos a poner... Sí, Marcelo, decime. Disculpe, ¿no? El tema de la renta anual que dice que tiene que tener un juez para poder asumir. ¿Es para todos los fueros? O sea, para todas las instancias. En realidad está previsto, pero la realidad es que yo no veo que se pida entre los antecedentes. Tener una renta anual de 2.000 pesos firmes, dice, ¿no? Algo así. Sí, algo así, sí, ¿no? sí, 2.000 pesos firmes, una cosa así. No es algo que se pida como requisito ni nada. ¿De dónde es todo? Exactamente. Escúchenme, yo les propongo, en cuanto a lo que a los temas que estamos viendo hoy, que hagamos el corte acá. Y yo ya me comprometí con ustedes que vamos a hacer un trabajo práctico que no definí la modalidad de entrega, pero lo más importante del trabajo práctico es que les voy a dar 2 lecturas con ese trabajo práctico que tiene que ver, o sea, van a ser 2 lecturas obligatorias, seguro, y les voy a subir material complementario de lo de hoy, que no es para el trabajo práctico. De vuelta, les voy a subir un artículo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, con la elección de los jueces, y el trabajo práctico va a estar dedicado a la remoción, ¿sí? A cómo se hace para removerlo, ¿sí? Cómo hacemos
por ejemplo, un juez incurre en algunas causales mal desempeño y lo queremos remover. Yo les adelanto que todo lo que vimos hoy con respecto a la selección, que le dije, ojo si es superior, ojo si es inferior, ojo si es nación, ojo si es provincia, que aplicaba para la designación, aplica para la remoción. Para ver cómo se remueve un juez, vamos a tener que tener bien en cuenta si es provincia, si es nación, si es superior o si es inferior. Entonces, yo les voy a dejar para leer 1 o 2 artículos que tienen que ver con la remoción y vamos a formular algunas preguntas que sean o para reflexionar, lo que sé, todavía no lo definí, lo voy a pensar durante el fin de semana. Y eso es lo que vamos a charlar durante la próxima clase. Le vamos a dedicar un ratito a repasar el trabajo práctico, ¿sí? a las dudas que les pueden haber llegado a surgir, o algo que no hayan llegado a entender, o quizás algo que yo advierta en cuanto a la corrección. Y después de eso vamos a seguir con el resto de los temas. ¿Sí, chicos? ¿Queda claro? Listo. Acuérdense que empiezo a subir material al campus. Queda abierto el foro para compartirnos material, todo ahora lo van a ver. Y obviamente el chat para hacerme preguntas o preguntarse ustedes o lo que sea. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Sí. En el caso de los jueces superiores, pero de la provincia de Buenos Aires, también lo elige el ejecutivo del gobernador, ¿no? Exactamente. Vamos a ponerle nombre. Juez ministro de la Corte lo elige de la Corte de la provincia, lo elige Axel Kicillof, con el acuerdo del Senado que está en La Plata. Juez de la Corte Suprema de la Nación lo elige Alberto Fernández con la conformidad del Senado que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Así no le erran. Porfa, en el examen no me pongan que lo elige Axel o Alberto o lo que sea. Póngame el representante del Ejecutivo de la provincia, el representante del Ejecutivo de la Nación. ¿Sí? Doctor, Gracias. perdón, usted lo va a subir No. el día lunes y nos va a dar unos días para el foro, para el TP, ¿no? Sí, ¿Lo va a obvio. subir obvio. ahora? ¿O lo va a No, subir ahora corto con ustedes y arranco mi fin de semana. No voy a hacer absolutamente nada. Lo subo el lunes. Doctor, ¿puede ir desactivando las cosas que están en el campo? Ay, sí, las unidades. Obvio, ya mismo. Porque no tenemos Muchas nada. gracias, ¿no? profe. Nada más que el programa. No tienen nada, les voy a subir. Listo. Les voy a subir. Gracias. Léanse Hasta luego, todo, buen fin de. Chao. Chau. Gracias. Buen fin de semana. Feliz Día del Abogado el domingo. Un mensaje diciendo salir al campo, un número te añadió. Ahora, yo te digo una cosa. Si no me están escuchando. Sí, todavía Sí, yo te estoy escuchando, contame, a ver. no puedo salir. Quedaste encerrada. Me quedé encerrada acá. No, Dani, ¿me escuchás? ayúdame. Decime. Sí, te escucho. Arriba a la derecha donde dice salir. Y no dice nada salir, por eso. Sí, en letra roja dice salir. Bueno. Abrí ahí. Y ahora. Fíjate la pantalla. ¿Cuál es la pantalla? Acá. Volver a la reunión. Acá. Espera. Así, parado. Acá estoy. Ahora sí, chau. Chau, Marinés, chau. Chau, Isabel. Buen fin de semana, coman cosas ricas, chicas, ¿eh? Fíjense si hay ropa que lavar o planchar también, ¿eh?